Hoy en Expedientes TVC vamos a platicar sobre la próxima jornada electoral. Estamos a 50 días aproximadamente. En esta charla, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, nos platica del caso Guerrero, las sanciones al Partido Verde Ecologista, porcentajes de votación que se esperan para el próximo domingo 7 de junio, en fin, toda la información electoral aquí en Expedientes TVC. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto en Expedientes TVC. En esta ocasión, nuestro invitado especial, uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, y que saludo con mucho gusto al doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Él está con nosotros y vamos a platicar un poco de él, de este nuevo organismo, que se ha hablado mucho del nuevo INE, nueva legislación, y estamos a menos de 50 días de la jornada electoral, que para los ciudadanos, aunque el proceso inició desde el año pasado, desde octubre aproximadamente, realmente para el ciudadano, pues el 7 de junio es una fecha especial y seguramente esperando lo que va a ocurrir. 500 diputados se van a elegir en todo el país y en algunos estados hay elección concurrente para elegir gobernador. También en otros se va a elegir alcaldes, diputados locales, en fin, es una jornada electoral intensa, interesante. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Te lo agradezco, muchas gracias. Déjeme dar un poco, él es licenciado en Derecho, en Filosofía por la Universidad Veracruzana, es maestro en Derecho Humano por la Universidad Iberoamericana, es doctor en Estudios Avanzados en Derecho Humano de la Universidad y ha tenido algunos cargos, especialmente en la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema Judicial en Sonora. También ha sido subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría General de la República y a partir del 4 de abril del 2014, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE, de este nuevo organismo que sustituyó al IFE. Había quien decía, no va a dar tiempo, doctor, para organizar esta jornada electoral. También, bueno, se habló mucho sobre ese paso del IFE al INE. A 50 días aproximadamente de la jornada electoral, ¿cómo va valorando usted esto? Va muy bien la organización del proceso electoral. Ciertamente cada proceso se caracteriza por novedades y retos a superar. Me parece que en esta ocasión lo ha sido alguna movilización muy concreta, muy determinada en el estado de Guerrero, que nos ha orillado a tener que trabajar en sedes alternas durante algunas semanas. Pero yo diría que fuera de esa situación, el proceso marcha bien en todo el país. Bien, una calificación de alguna forma positiva. Hay algunos temas. Las elecciones concurrentes en esta ocasión, que la idea es que tengamos solamente una jornada electoral, hacia allá vamos caminando, ¿sí? Hoy se va a hacer con 9 estados por lo pronto. 9 estados que tienen elección de gobernador, pero en total son 17, y el julio 19 Chiapas, que quedó separado por esta única ocasión, pero también tiene que tener elección concurrente después. ¿Por qué no se logró Chiapas que fuera concurrente? Pues ahí los legisladores locales no hicieron su tarea, por decirlo así, de uniformar la legislación, y la Suprema Corte dijo que sí era inconstitucional, pero que ya no había forma de aplicar la inconstitucionalidad para esta ocasión. Bien, recuérdanos un poco la razón del IFE para pasar al INE. ¿Cuáles fueron las justificaciones que en su momento los legisladores contemplaron? Fue una justificación que me parece acertada, si bien es cierto que no fue explícita ni documentada, pero es la pretensión de estandarizar la calidad de los procesos electorales locales entre sí y luego empatarlos con la calidad que ya tienen los procesos electorales federales. Porque en muchos estados sí había órganos con una estructura precaria, con déficits de profesionalización, y yo creo que precisamente la reforma de 2014 ha incidido y está incidiendo en ámbitos que dan con ese punto. Por ejemplo, fiscalización. Hay un antes y un después en materia de fiscalización ahora de las precampañas, y seguramente también las habrá de las campañas. Antes prácticamente no se sancionaba a los partidos. ¿O se sancionaba después?
y ya a veces ya había pasado la jornada electoral y... Ahí quedaba. Ahora, bueno, es un modelo de fiscalización en línea en tiempo real que contribuye a dar mayor equidad en la contienda, pero sobre todo también con el Servicio Profesional Electoral Nacional que se tiene que crear, que también se impactará en los estados, en los órganos locales, porque antes solo el IFE tenía un servicio profesional, cuerpo de funcionarios muy bien capacitados, que eran garantía y han sido garantías de organizar elecciones bien en el país, pero los estados no lo tenían. Y también la reforma nos da esa atribución. Y qué decir de la designación misma de los consejeros electorales locales. Ahora nosotros en el INE la hacemos y no son los congresos locales, es decir, se le quita una gran dosis de discrecionalidad política y son designaciones técnicas a partir de conocedores de la materia. Claro, bueno, y le quitaron, con esta nueva reforma, le quitaron ese poder a los gobernadores y a los legisladores locales y a los grupos locales, porque pues ellos eran los que realmente aprobaban, desaprobaban a los consejeros electorales de los institutos estatales. Yo soy de la idea de que las reformas en materia electoral en el país siempre se han caracterizado por ir acotando ciertos poderes. Cuando se hizo autónomo el IFE, pues me parece que a quien se acotó era el Ejecutivo Federal, que intervenía mucho en las elecciones. Tan es así que el secretario de Gobernación presidía a la institución. También pues, se acotó en la reforma de 2007-2008 a las televisoras, con darle el monopolio al IFE, entonces, de la administración de los tiempos de radio y televisión. Y ahora me parece que a los actores locales, ciertamente. Bien, se va avanzando en esto. Estamos platicando con el consejero, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, que por cierto ha escrito algo sobre democracia. Vamos a hablar luego de la brevísima pausa comercial para regresar, para seguir platicando sobre esto, la democracia en México. ¿Cómo la ve? ¿Cómo estamos? ¿Está fortaleciéndose? ¿Estamos tambaleándonos? ¿Cómo la ve el consejero electoral? Continuamos. Estoy de acuerdo y yo estuve integrando esa comisión de quejas y enfaticé que presumir relojes caros pues no es ningún delito. Bien, estamos en Expedientes TVC platicando sobre la jornada electoral a 50 días en promedio de que estemos todos los mexicanos ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación de participar también en esta jornada electoral. Estamos platicando con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, uno de los 11 consejeros del INE, y además yo quisiera tocar, doctor, que nos platiques, a ver, tú has escrito sobre democracia, y es un tema que hoy muchos mexicanos se preguntan si realmente todos los pasos que se han dado para fortalecer la democracia en México están funcionando. Y pregunto esto porque hoy que vemos campañas en varios estados del país, pues vemos cosas verdaderamente fuera de lo que es una seriedad, que sean los mejores personajes, a veces, bueno, hasta payasos hay en esta contienda, y no quiero con eso quitarle la importancia a la participación ciudadana. ¿Cómo ves la democracia? Bueno, en México ciertamente tenemos un déficit de cultura política democrática y eso es para todos, no hay excepción. Y debemos que ser conscientes que hemos avanzado mucho en profesionalizar las elecciones. Somos una potencia. Hay veces que yo lo digo, es como si fuéramos la selección alemana, pero organizando elecciones. Pero eso no nos lleva a decir que ya somos un país democrático. Seguimos siendo un país en transición a la democracia, me parece. En transición. En transición, sí, y es una transición, por cierto, muy lenta. Lo que ocupamos para realmente acceder a calificarnos como un país democrático es que los ciudadanos ejerzan sus derechos permanentemente, que controlen al poder, que el poder emane directamente del pueblo. Y eso estamos muy lejos de hacerlo. Ahí sí somos como una selección de menores tamaños. Yo creo que es el gran reto que tenemos como país. Tenemos estudios donde está muy claramente medido esto.
Lo que más hacemos los mexicanos de política es solo hablar de política. Pero no participamos activamente. No nos organizamos, tenemos unos grandes niveles de desconfianza en el país. 70% de los mexicanos no le tienen confianza ni a su vecino. Sin organización no hay forma de transformación. Y sin cultura de la legalidad tampoco podemos aspirar a calificarnos como un país democrático. Solo 4% de los mexicanos consideran que se respetan mucho las leyes en el país. El 4%. Creen que se respetan mucho. Nada y poco, 30 y tantos %. Entonces, si no fortalecemos otros paradigmas que van acompañados con la democracia, como es la cultura de la legalidad o Estado de Derecho, como es el de los derechos humanos, como es el de la participación política, fuera de lo electoral, porque ese es un gran problema. Solo 1 de cada 5 mexicanos pertenece a alguna asociación civil, cuando en otros países el promedio es 3 ciudadanos participando activamente en distintos tipos de asociaciones. ¿Y por qué, doctor? O sea, ¿falta civismo, falta educación? ¿Qué nos falta además de eso? Porque no ha habido una política del Estado mexicano en la materia. Nos han enseñado a leer y escribir, nos han enseñado a usar computadoras, nos han enseñado muchas cosas, aprendemos a manejar, pero no nos han enseñado a ser ciudadanos, a ejercer nuestros derechos como un hábito. Entonces necesitamos tener una política del Estado mexicano al respecto. Que nos lleve a esta parte. Ahora, todas estas cosas que vemos ayer en algunos periódicos, en la radio, en la televisión, bueno, se hacen incluso memes, de los llamados memes, de muchas de las campañas que están ocurriendo en el país. Y no estamos escuchando propuestas interesantes, en algunos casos. No estamos escuchando, bueno, cómo mejorar la convivencia, cómo mejorar la calidad de vida de los mexicanos. No estamos escuchando cómo mejorar las ciudades, las calles, las colonias, los barrios. Sí, escuchamos tonaditas muy pegajosas, y eso... Y por otro lado, bueno, hay partidos que siguen de alguna forma motivando la participación, pues a lo mejor no en la mejor forma, ya hablaremos más adelante de esto. ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, es un proceso gradual, el de la maduración política y exigencia de los ciudadanos. Me parece que los sectores de la población más pensantes o digámoslo más conscientes de lo que está sucediendo, del déficit de cultura democrática, son los que deben empujar más en el país. Si hay personas que ya tienen detectado el problema, pues es cuestión de que impulsen todavía más una exigencia de comportamientos políticos distintos. Me parece percibir, Raúl, en tu pregunta o tu comentario, si se valen las campañas de contraste o deberían de enfatizarse las de propuesta. Yo creo que son válidas las campañas, por supuesto, de contraste, de choque, de polarizar posturas y evidenciar algunos temas, pero también, por supuesto, que debe de haber alguna parte de propuestas. ¿Y cuándo vamos a ver esas campañas de contraste? Porque es complicado, o sea, y además los partidos y los candidatos lo toman como campañas negras. Y ahí, de alguna forma, la autoridad electoral también, bueno, ¿qué papel juega en este asunto? Bueno, nuestras leyes nos señalan que el límite es no calumniar. Y calumniar en términos electorales significa atribuir un delito falsamente o hechos falsos con incidencia en el proceso electoral. Y ciertamente ahí está la cuestión. ¿Cuándo cada caso cae en calumnia o no? Y ahí se han generado los debates y es por eso que distintos spots se han bajado u otros no, porque cada quien empieza a aplicar esa definición sí o no en un caso concreto. A ver, el caso, por ejemplo, del presidente del PRI sobre sus relojes. A ver, es una realidad que trae relojes caros. O sea, eso no se está diciendo ninguna mentira. Estoy de acuerdo y yo estuve integrando esa comisión de quejas y enfaticé que presumir relojes caros pues no es ningún delito. ¿No? Y punto. La cuestión de que es que después de ese fraseo se decía, digamos, no al enriquecimiento ilícito, no a la corrupción, regresen lo robado, palabras más, palabras menos.
Y la pregunta es si eso se predicaba respecto del primer sujeto que se mencionaba, el presidente del PRI, o no, o ya era punto y digamos así, seguido o punto y aparte. Entonces, antier precisamente la Sala Superior dijo que sí estaba vinculado estos fraseos con el primero, que se predicaban respecto del presidente del PRI. Yo pienso que no, pero pues la Sala Superior dijo que sí. Sí, ¿quién decide? A ver, ¿quién está sancionando? Porque hoy, y bueno, tú estás aquí en el DF, en el Distrito Federal, pero hoy que están funcionando los organismos electorales del INE en cada uno de los estados y además siguen funcionando los institutos o los consejos electorales estatales, como que hay una confusión sobre cuáles son las atribuciones que tiene el INE y cuáles son las atribuciones que tienen los consejos en los casos de los estados donde hay elección a gobernador o presidentes municipales y diputados locales. No, no hay confusión porque en proceso electoral de cargos federales, en este caso diputados federales, pues claramente es el INE quien tiene atribución, y en materia de radio y televisión también el INE tiene monopolio de atribución. Cuando hablas de radio y televisión, hablas de los anuncios, de las prerrogativas, de los espacios. Todo en realidad, desde la asignación de los tiempos, monitorear que se cumplan esos tiempos, como eventualmente decidir si se baja algún spot o no. Y en procesos electorales locales, donde claramente la queja es contra un candidato local, pues son los órganos electorales locales. Bien, en el caso, por ejemplo, de quejas de campañas sucias, por ejemplo, o negras, como se les llama, ¿quién es la autoridad responsable de acatar estas quejas, de atenderlas, pues? Bueno, si la campaña negra, por llamarla así, está en radio y televisión, es el INE el responsable. Concretamente la Comisión de Quejas y Denuncias, integrada por 2 consejeras y un servidor, quienes decidimos o valoramos si precautoriamente se tiene que bajar ese spot o no. Pueden los partidos impugnar la decisión y aparte hacerse acreedores o no a una sanción sobre el fondo, es decir, sobre si cometieron alguna irregularidad por haber calumniado. Bien, pero entonces está claramente eso en los institutos electorales estatales y con el INE directamente en esta parte. Vamos a pasar a algunos de los temas que me parece importante. No quiero dejar pasar el tema del Partido Verde, que es todo un caso. Sí, incluso en lo personal, a mi casa llegó una tarjeta de descuento del Partido Verde a uno de mis hijos, ¿sí? Cuando no es afiliado. No sé si simpatiza o no, pero bueno, eso son asuntos que, ¿cómo lo ha calificado la autoridad en este tema, en este asunto? Y también, bueno, otras cosas que han sido denunciadas por parte, por ejemplo, del uso de recursos estatales o de empresarios que están beneficiando a algunos candidatos, a ver cuál es la postura que está tomando el INE. Si me permite, será una breve pausa. Claro que sí. Estamos platicando con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral y bueno, también perteneciente a esta comisión de la cual está interesante el asunto. Regresamos. ¿Cuántas multas ha hecho acreedor al momento el Partido Verde? Bueno, el número concreto no lo tengo, pero sí te puedo decir que suman poco más de 185 millones de pesos. Bien, estamos platicando con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral en este programa de Expedientes TVC. A ver, ¿qué es lo que de alguna forma en la comisión que tú presides, doctor, quejas y denuncias, cuáles son las principales que han llegado hasta el Instituto Nacional Electoral? Bueno, no las podría calificar de principales, pero cuantitativamente hablando es cierto que han llegado muchas en contra del Partido Verde desde el año pasado y quizás valga la pena ubicar gran parte de donde se originó el problema. Desde aproximadamente septiembre de 2014, los actuales legisladores federales del Partido Verde estuvieron emitiendo spots en televisión sobre pretexto del informe de labores al que tienen derecho o obligación rendir. Que la ley lo permite, 7 días antes y 5 días después. Un día del informe y 5 días después. Así es. 13, ¿no? Y el problema es que acababa un informe de un legislador y empezaba de otro.
y acababan esos spots del segundo legislador y empezaba tercero, cuarto, quinto. Así se podían ir. Así se podían ir Muchísimo. hasta empatar con la campaña actual, aproximadamente. Y a eso habría que agregar que tenían un discurso paralelo al del propio partido en sus propios tiempos de radio y televisión. Sí, o sea, no era solamente el informe de los legisladores, sino era también la campaña. Digamos que también no era posible que todos los legisladores exactamente hubieran hecho lo mismo, y era precisamente lo que difundía el partido. El punto es de que se estimó que había una sobreexposición, y lo confirmó finalmente el Tribunal Electoral, y por esa razón se hizo acreedor aproximadamente a 76 millones de pesos. ¿Cuántos? 76, que ya es definitivo, ya fue la última palabra del tribunal. Entonces, todo ese discurso por la sobreexposición, digámoslo así, ya estaba prohibido, ya no lo podía seguir utilizando. Sin embargo, hubo más emisión de propaganda con esos fraseos de sí cumple, etcétera, que también en consecuencia se tenían que prohibir. Por ejemplo, papel de tortillas, anuncios espectaculares con esos fraseos de los spots. De que sí cumple. De sí cumple. Lo de las medicinas, cadena perpetua, etcétera. Pero aparte hubo otros asuntos que tenían que ver con entrega de bienes que están prohibidos, como son vales para lentes, pues tarjetas, y ha habido obviamente por parte de la Comisión de Quejas el dictado de medidas cautelares, es decir, que se detengan de hacer esas acciones en cuanto se resuelve el fondo por la instancia competente. Y también hemos tenido que abrir investigaciones por el uso quizás indebido del padrón electoral. El padrón electoral no es para andar entregando nada. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, tienen derecho a consultarlo, y los partidos quizás pudieran estar guardando alguna versión de antaño, pero eso es lo que se tiene que averiguar. Y también en temas de fiscalización se está investigando si han tenido precios correctos de mercado por esos spots de legisladores. Los cineminutos. Y por los cineminutos, exactamente. Ese tema ya lo sancionamos en el INE, pero todavía está en revisión en el Tribunal Electoral. Bien, entonces, ¿cuántas multas ha hecho acreedor al momento el Partido Verde? Bueno, el número concreto no lo tengo, pero sí te puedo decir que suman poco más de 185 millones de pesos. Alguna gran parte, todavía te comentaba Raúl, en espera de que el Tribunal Electoral confirme. Y pues la historia todavía no acaba. Yo creo que tenemos que esperar a que se resuelvan todos los asuntos en definitiva para sacar las conclusiones al respecto. De esta primera multa de 76 millones que nos hacías referencia, ¿ya se pagó? Se están pagando. Ya... ¿Con facilidades o cómo? No, bueno, la ley establece que se le descuenta a los partidos de sus prerrogativas. De sus propias prerrogativas, y ese dinero se destina al CONACYT. Qué bueno. Sí. Por lo menos un buen uso. Digamos que para becas o para lo que estime el CONACYT. Ahora, hay percepción de algunas personas de que el Partido Verde ha estado retando a la autoridad. O sea, el ser reincidente en las quejas y todo lo que tú ya acabas de mencionar, pareciera como que hay un reto directamente a la autoridad, al INE. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que los partidos hacen estrategias, y me parece que todos tratan de maximizar sus beneficios jugando a veces al límite. Lo que habría que ver en su momento es si el cúmulo de sanciones al Verde son de tal cuantía o de tal magnitud que ya tuviese que hacerse acreedor a una sanción más severa. Pero eso, vuelvo a decir, está pendiente hasta que no se tenga la última resolución ya en definitiva. Bien, ¿tú no percibes que haya un reto de la autoridad por parte de este partido? Lo que percibo son estrategias, y habría que ver si esas estrategias a veces se exceden o no. Yo todavía no lo veo. Bien, hay otro partido que también ya fue sancionado, que es el PRD.
Bueno, en materia de fiscalización está siendo sancionado por los procesos electorales locales. Son faltas de muy diversa índole. Yo creo que tienen ahí en el PRD áreas de oportunidad en términos de orden para el manejo de finanzas en sus procesos electorales locales. Bien, ahora, estas multas, que es otra de las preguntas que también continuamente recibimos, son multas del mismo dinero público que reciben los institutos políticos. O sea, no hay un sacrificio como una multa a un ciudadano que viola la ley y que tiene que sacar de su bolsillo para ir a pagar esa multa. O sea, aquí es dinero de las mismas prerrogativas, del mismo dinero que les damos a los partidos políticos de nuestros impuestos. Es cierto, pero sí les duele, por supuesto, que se les reduzca su financiamiento. Bien, entonces, sí sientes que alguna sanción. ¿Cuáles son, además de los otros temas que ya nos mencionaste del Partido Verde, los otros temas más recurrentes que hasta el momento has detectado tú ahí en el Instituto Nacional Electoral? Bueno, utilización aparente de recursos públicos para incidir en la contienda electoral. Tenemos que ser muy cautos en ese tipo de asuntos porque los programas sociales no se pueden suspender por el solo hecho de que haya elecciones. Lo que se tiene que suspender es su difusión, la promoción de esos programas. Pero los ciudadanos no tienen la culpa de que haya elecciones y tengan que dejar de recibir apoyos sociales o programas sociales. Y son muy recurrentes ese tipo de asuntos, pero vamos analizándolos poco a poco. Y los otros asuntos que más nos llegan pues son precisamente los de spots de radio y televisión por supuestas calumnias. Bien, que ese es todo un tema. Hay quienes opinan, hay quienes opinamos que el decir la verdad de un candidato pues no es guerra sucia, sino que se conozca pues cómo es un funcionario, cómo alguien se ha hecho de su patrimonio, cómo X persona que trabajó en el servicio público, que es lo que se puede verificar, se puede sancionar y debería transparentarse, pues no corresponde. A ver, este diputado tiene un salario de 100,000 pesos y tiene durante los últimos 10 años, pero tienen patrimonios millonarios. O sea, no concuerdan esos datos y cuando se dice alguna cuestión de este tipo, dicen es que es guerra sucia. Pero bueno, aquí es un tema complejo, claro, porque hay que proteger distintos valores y no descuidar, por supuesto, que hay y debe de haber un debate público. No podemos coartar efectivamente la libertad de expresión, pero por otra parte también tenemos que cuidar cómo se dicen las cosas, porque existe el principio de presunción de inocencia. Si alguien sin una sentencia definitiva se le acusa con sujeto, verbo, predicado que cometió un delito, pues eso hay que probarlo. Hay que probarlo, o sea, claro, no podemos llegar a ese nivel de, en aras de la libertad de expresión, permitir que a alguien se le impute un delito. Pero los ejemplos que tú pones, por supuesto que yo coincidiría en términos generales. Incluso decir, alguien está sujeto a proceso por un probable delito tal, eso no es calumnia, es una realidad. Es una realidad. O alguien presume cosas o alguien se le vio en tal lugar o gastando tanto, pues no le veo tal cual así problema. Bien, tema de debates. A ver, los debates, los que conocemos, los debates que se han organizado, especialmente a nivel presidencial, nos dejan con ganas de que sean diferentes, con una dinámica más de participación, de que haya posibilidad de conocer realmente un candidato sobre algún tema en concreto. ¿Esto cómo vamos y hacia dónde vamos? Bueno, ahorita no habría forma de visualizar un modelo para debates presidenciales. Estamos en una elección intermedia. Creo que sí hay una exigencia de la ciudadanía por tener debates en su momento más útiles, menos acartonados en el formato, y ojalá que cuando se tenga que crear la comisión del INE para debates, en este caso presidencial, podamos recoger todas esas inquietudes y observaciones como las que señala Raúl. En los casos donde se va a elegir gobernador,
ahora el 7 de junio, que son, aparece en su pantalla este mapa, que es Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, lo que es el estado de Michoacán, es también Querétaro, Guerrero, Campeche. En estos casos no se está fomentando, no están obligaciones de organizar debates de parte de la autoridad. Bueno, en esas elecciones locales el tema de los debates es competencia exclusiva del órgano electoral local. Estatal. Estatal, bien. Sí. El INE no tiene ahí intervención. Y entiendo que sí están organizándose ya los debates, incluso creo en propio Sonora la próxima semana ya habría el primero. A ver, ojalá, y hay que ver que los formatos pues, sean los adecuados, ¿no? Porque finalmente el INE pues, es, digamos, la instancia, el organismo que rige, que marca, y que de ahí supuestamente se replicará en los estados. Pero no todas las cuestiones, no todos los temas. Hay atribuciones que sí quedaron de forma exclusiva en las autoridades electorales locales. ¿Qué es lo todavía? que te preguntaba hace un rato en la parte? O sea, ¿qué sí y qué no? En esta parte, los debates, eso corresponde básicamente a ellos. Por ejemplo, ahora la designación de los funcionarios de casilla, su capacitación y la ubicación de casillas, sí es ya de nosotros y antes era de ellos, pero algún día se puede delegar. O sea, es una reforma electoral compleja. Tendríamos que ir caso por caso viendo que sí, que no, que sí, que no. Bien. El caso Guerrero, el caso Michoacán, ¿cómo se ha encontrado el INE a estos dos estados con problemas? Además de otros, desde luego, pero específicamente estos dos estados, bueno, vamos a ver cómo se está organizando. Hay advertencias, hay amenazas de organismos, de maestros, por ejemplo, en Guerrero, de que no va a haber elecciones el próximo 7 de junio en Guerrero. Regresando, le queda la pregunta en el aire al doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE, aquí en Expedientes TVC. Votar. Hay que tomar decisiones y hacerse cargo vigilando por el que se votó, y si no se votó por esa persona, de todos modos el ciudadano tiene que vigilarlo. Estamos platicando con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre, ya estamos a menos de 50 días, este programa está siendo grabado, estamos alrededor de 50 días para la jornada electoral, y bueno, Guerrero, doctor, ¿qué dicen los maestros? No va a haber elecciones. Ha habido incluso bloqueos a las instalaciones del INE, de las autoridades electorales. ¿Cómo lo van viendo? ¿Qué dicen ustedes? Hemos actuado con mucha prudencia y tranquilidad en el sentido de que reconocemos que ha habido manifestaciones o expresiones de que no hubiese elecciones, que tampoco es de toda la sociedad, sino de grupos muy concretos. Y lo que hemos hecho es, ante las clausuras de instalaciones que estos disidentes han realizado, ni siquiera se han apoderado de las instalaciones del INE, sino que llegaban, decían que cerraban y pues no provocábamos, no confrontábamos. Lo que hemos hecho es trabajar desde sedes alternas, en laptops portátiles, y trabajar de una forma discreta, no escondiéndonos, simplemente tomando las precauciones debidas. Por ejemplo, los capacitadores electorales, capacitadores asistentes electorales, que son quienes van a buscar a los ciudadanos para informarles que han sido insaculados, luego capacitarlos, pues no portando en algunos casos gafetes, en otros por supuesto que sí. Y vuelvo al punto, no es en todo el estado, ha sido en todo caso el distrito de Chilpancingo y el distrito de Tlapa, y pensamos que vamos bien, sí, pero por supuesto que atentos ante cualquier eventualidad que tengamos que hacerle frente. Bien, ¿hay alguna delegación especial, alguna comisión especial en este sentido o no ha sido el momento? Bueno, los consejeros electorales nos reunimos cada martes y cuando sea necesario para discutir y analizar y a tomar cartas en el asunto de temas importantes, procesar acuerdos internos, y ahí nos estamos informando. Y por supuesto el consejero presidente y el secretario ejecutivo, que es quien encabeza, digamos, toda la estructura delegacional, es jefe del personal operativo en ese sentido,
pues están muy al pendiente y en coordinación con otras autoridades por si se ofrece tomar decisiones al respecto. Michoacán es otro tema. Igual, coincido contigo, no todo el estado de Guerrero, y en el caso de Michoacán es exactamente lo mismo, no todos los lugares están convulsionados. Nosotros tenemos comunicación, equipo de noticias en lo largo y ancho de Guerrero, y la información que recibes, por ejemplo, en la zona de Ixtapas y Guatanejo es una información completamente diferente, porque ahí la gente está enfocada al turismo, a proteger lo que tanto daño ha tenido este sector, el sector turístico, por este tipo de hechos. Y bueno, ellos están muy preocupados y tratan de que, bueno, la misma gente está tratando de que haya tranquilidad y orden en esta parte. En Michoacán, ¿cómo están las cosas? Estamos saliendo de un estado convulsionado también, víctima como muchos estados del país, lamentablemente, por el crimen organizado, por las autodefensas, por los narcotraficantes. ¿Esto cómo afecta al personal operativo del INE? No hay algún dato distinto a lo señalado en Guerrero. Se ha trabajado con cautela. Y vuelvo al punto, ni siquiera es todo el estado. Hubo reto para lograr el número de ciudadanos para integrar las casillas, pero en el distrito de Apatzingán, pero ya es un tema que se ha superado. Si contamos no solo en Michoacán, sino en todo el país, ya con más del doble de los ciudadanos necesitados para integrar las casillas, y en ese sentido no habría ningún foco rojo. No se detecta al momento, qué bueno. A ver, el tema de la participación es otro tema también importante. Empezamos esta plática hablando de la falta de civismo y del involucramiento del ciudadano a esta situación. Nos quejamos constantemente, usted y yo nos quejamos de malos gobernantes que no cumplen, que nos ofrecen, pero cuando hay que votar, a veces no participamos. ¿Qué es lo que espera la autoridad electoral respecto a los antecedentes de otros años, de jornadas intermedias como esta? ¿Qué es lo que esperan ustedes para el 7 de junio? Bueno, personalmente yo espero mayor participación respecto a la jornada electoral del 2009, que es con la que se tiene que comparar. Claro, intermedio. Sí, las elecciones presidenciales siempre son muy llamativas o más llamativas, y la participación electoral en el 2009 fue de 44%. 44%. Sí, yo, siendo optimista y realista a su vez, esperaría cualquier porcentaje mayor a ese del 2009. Y yo creo que sí hay posibilidades, porque hay varios procesos electorales locales. Eso va a activar un poco sí, la participación. Sí, por supuesto. La pasión por las elecciones locales, ahí sí la hay. No se diga para las alcaldías. Creo que todo mexicano quiere ser alcalde en este país. Ahora, sí. He escuchado esa expresión. Sí, sí, sí. Y quizás sí genere mayor participación en términos generales, impulsado por las elecciones locales. Básicamente es por lo que crees que va a hacer. ¿Cómo estamos en comparación con otras naciones? Esta participación del 44% se me hace... ¿Cómo estamos? La realidad es que no hay país que destaque en Occidente en términos de participación. Vivimos una crisis de la representación. O sea, los ciudadanos no le creen ya a los gobernantes. En México, 75% de los mexicanos creen que los gobernantes hacen una cosa y ellos quisieran que se hiciese otra. Entonces sí hay una especie de divorcio, que no lo digo con una intención de subrayar o criticar un problema, simplemente para reconocer que hay un déficit de credibilidad, y con eso tenemos que trabajar la autoridad electoral, y es responsabilidad de todos, por supuesto, tomar cartas en el asunto, porque no se pueden hacer frente a los grandes problemas nacionales con una ciudadanía desvinculada de sus propios gobernantes. Es un trabajo necesariamente conjunto. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lo han hecho en otros lugares para lograr esa
simbiosis entre ciudadanos y autoridades, porque bien lo dices, pareciera que los ciudadanos cada día nos desencantamos más de las acciones del gobierno, cuando vemos los abusos, cuando vemos los excesos, cuando vemos el uso del dinero público para cuestiones personales, viajes y cosas de ese tipo. Eso desencanta a los mexicanos. No hay una fórmula única que se pudiera aplicar para empezar a hacer ese acercamiento entre ciudadanos y gobernantes. Lo que yo creo es que se podrá lograr en la medida en que haya precisamente mayor cultura política democrática, porque los ciudadanos tienen que caer en la cuenta de que ante esos casos que les causan repugnancia o repugnación, no deben de alejarse de la política, al contrario, deben de involucrarse más en la política. Ese ha sido, me parece, el problema, que entre más cosas ven los ciudadanos, más se quieren alejar de la política, y no es precisamente lo contrario, porque si no los vigilan, es decir, los ciudadanos a los gobernantes, precisamente ahí es donde más margen de maniobra tienen los gobernantes para hacer lo que hacen. Claro, bueno, y eso hace que la gente se aleje. Lo que dices, porque todos dices, bueno, yo no quiero pertenecer a esa élite. O sea, es que hay un contrasentido, ¿no? Por un lado hay quienes aspiran por los beneficios que han obtenido algunos, y hay quienes dicen, no, yo no quiero involucrarme en ese tema, entonces mejor no voy. Y muchas veces, ¿cuál es la mejor forma de manifestar tu inconformidad? ¿No votar o anulando tu voto? Yo sé que no estás para promover esto, pero te lo pregunto porque mucha gente yo la escucho, no, ¿yo para qué voy si de todas formas hacen lo que quieren? O se va a elegir, que afortunadamente esto ha cambiado, pero ¿qué es mejor? Cuando tú quieres manifestar una inconformidad, ¿qué hay que hacer? De entrada, por supuesto, votar. Y las formas de expresar las inconformidades, pues es antes y después de las elecciones, es decir, que escribiendo cartas de protesta, participando, llamando a los medios, tuiteando, hay miles de formas. Yo recuerdo con agrado el caso de Turín, Italia, donde estuve haciendo mi investigación doctoral, donde los ciudadanos, cuando estaban inconformes con algo que pretendía ser el gobierno local, sacaban mantas en sus fachadas y se inundaba a veces la ciudad de mantas. Y los gobernantes se daban cuenta, pues ahí cuál era el sentir de los ciudadanos, y podían echar marcha atrás a las decisiones si veían que había muchas mantas en el sentido contrario. Entonces hay que buscar, es cuestión de los propios ciudadanos buscar qué formas les parecen útiles y efectivas para manifestarse. Ahora, déjame reenfocarte la misma pregunta. Si tú anulas tu voto, ¿cuenta como voto? Pues cuenta como voto nulo. Como voto nulo, pero de alguna forma es una participación. Pues es una participación en el sentido de que sí fue y acudió el ciudadano, pero no se traduce en ningún voto para ningún partido, ni en ninguna curul para ningún partido o coalición, o sea, bueno, para ningún partido más bien. Bien, claro. Entonces... Es ir a perder el tiempo si se anula el voto. Mejor ir a votar. Hay que tomar decisiones y hacerse cargo vigilando por el que se votó, y si no se votó por esa persona, de todos modos el ciudadano tiene que vigilarlo. Bien. La intención de los candidatos ciudadanos. ¿Cuál fue la razón, la justificación que la nueva ley, bueno, motiva la participación ciudadana, y qué tan fácil es? Porque, híjole, a muchos les pusieron recolección de firmas, muy complicado, sacando copia fotostática de la credencial del elector. Entonces, pues resulta que dentro de esta intención de algunos ciudadanos independientes de participar, pues se llevaron sorpresas, nos llevamos sorpresas todos, porque, bueno, no fueron los mejores, pues iban artistas, futbolistas, payasos y de todo, que es gente que de alguna forma tiene fama pública
que podría tener alcance esto, pero no hubo esta participación, excepto algunos casos que ya quisiera hacer mención, si me permites, más adelante, luego de esta brevísima pausa, hacer referencia a estos candidatos independientes. Hay algunos interesantes, en Jalisco, por ejemplo, también hay candidatos en Querétaro, candidatos independientes, pero de esto comentamos luego de la pausa. Se lanza como independiente y él sí juntó las firmas sin mayor problema, incluso juntó más firmas que los votos necesarios para ganar la presidencia municipal. José Roberto Ruiz Saldaña, el doctor consejero del Instituto Nacional Electoral, bueno, sobre el tema, a ver, ¿qué motivó a la autoridad y a la nueva legislación a que participen los candidatos independientes? Eso me parece que estuvo muy bien, pero ya en la práctica se las pusieron muy complicadas, consejero. Bueno, creo que hubo una presión social para que se legislara en materia de candidaturas independientes. Era un tema que en el país estaba pendiente y que se reconoció a nivel constitucional, bien, pero en la ley sí ha habido mucha crítica de que se han generado requisitos excesivos. Por ejemplo, el número de firmas que tienen que recabar o algunas otras cuestiones, por ejemplo, acompañar la credencial, copia de la credencial del elector para votar. Yo en esto último estoy totalmente de acuerdo, ya no solo porque implica más trabajo, sino por cuestión ecológica. No debería de pedirse fotocopia de nada. Si se dan los datos de la credencial, la autoridad electoral contrasta y se puede saber si aparece o no en el padrón electoral el ciudadano que apoyó al aspirante a candidato independiente. Ahora, sobre el número de firmas es relativo. Para algunos puede ser difícil, para otros más fácil. Y yo creo que tampoco es motivo como para no poder acceder si ya se tiene ciertamente un trabajo previo, pues de bases o de acercamiento con la sociedad. Si es alguien que en su vida ha trabajado en la política, pues es más difícil que consiga firmas. Creo que no pudiéramos detenernos en ese punto, sino más bien el reconocer que se está abriendo una ventana nueva en el país en términos de participación política, que nos conlleva a los ciudadanos más responsabilidad, porque tenemos ahora que conocer, informarnos más quiénes son esos aspirantes o en su caso candidatos, ver qué proveniencia tienen, qué propuestas tienen, si no son meros aficionados que simplemente quieren 5 minutos de fama, si ya han estado en la política, qué han hecho. Yo creo que es responsabilidad de los mexicanos informarse no solo de quiénes son los candidatos de los partidos, sino de estos nuevos actores. Yo soy optimista de que a la larga pueda haber ciudadanos interesantes que ganen alcaldías de ciudades importantes, que en el mediano plazo sean incluso aspirantes a candidatos independientes a gubernaturas, y a largo plazo seguramente habrá con esa trayectoria aspirantes a la presidencia de la República. Yo recuerdo con bastante agrado casos exitosos de candidatos independientes en Colombia, que es el caso de Moco Santanas en Bogotá. Uno de los mejores alcaldes que he reconocido como alcalde. Así es, y del actual gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín. Entonces ahí hay casos, ejemplos de que esa figura puede darle aire fresco a la política, espero que así sea en México, pero no olvidemos que también puede haber lados negativos que hay que advertir y estar muy atentos. Por ejemplo, no solo quiénes son per se las personas, sino que no se haga mal uso de la figura de independientes para que otros partidos manden a supuestos independientes para fracturar la votación de partidos de oposición. Ese es un fenómeno que está latente e incluso ya ha habido señalamientos en el país al respecto. Claro, de que le están haciendo el juego a algún partido que fueron promovidos para mermar a algún otro candidato popular, ¿sí? Entonces, bueno, sí, yo creo que la figura, me parece que la intención de la autoridad era la adecuada, pero en la práctica
cuando platicaba yo en el caso Jalisco de un muchacho, Kumamoto se apellida, que fue a través de una organización estudiantil del ITESO en Jalisco, en Guadalajara, pues pedir las copias de la credencial del elector a los ciudadanos, pues eso fue algo que se combatió para que los otros partidos no recabaran información del ciudadano, ¿no? O sea, la credencial del elector, ¿para qué la quieren? Pero sin embargo, para las firmas, para validar, se les tuvieron que sacar miles y miles de copias, como tú bien dices, del tema de la credencial del elector. En fin, yo creo que es un tema que va caminando. Tenemos casos, por ejemplo, tú mencionaste de Colombia, pero el caso que tenemos aquí en México de este presidente municipal de San Blas, Layín, el que levantó la falda a las muchachas bailando. Ese señor llegó por primera vez a ser presidente municipal de San Blas por PAN, por el Partido Acción Nacional. Y luego, la segunda vez se lanza como independiente. Y él sí juntó las firmas sin mayor problema, incluso juntó más firmas que los votos necesarios para ganar la presidencia municipal. ¿Sí? Porque, digo, la popularidad, un hombre que es un productor de mango, que comercializa el mango, que es muy popular, y pues ya lo vimos levantándole la falda a las muchachas también allá en San Blas, ¿no? O sea, estos son algunos que llegan con la bandera de candidatos independientes y que, debido a su popularidad, llegan. Ahí está. Vuelvo al punto casi inicial, son los costos de déficit de cultura política democrática en el país. Bien, entrando ya a la última parte. Bueno, hay elecciones en varios estados. ¿Cómo van a estar siguiendo las elecciones, por ejemplo, en Sonora? Ya hablabas del debate, también hay señalamientos fuertes entre el PAN y el PRI allá en Sonora. Tenemos también elecciones interesantes en los estados que ya hicimos mención. Danos los números, datos. El padrón electoral en términos generales, ¿de cuánto es? Ya nos mencionabas que esperas más del 44% de la votación. Y finalmente, bueno, ¿por qué participar? Bueno, tenemos más que el padrón, vámonos a la lista nominal, que son ya los ciudadanos que podrán ir a las urnas a emitir su sufragio. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El padrón electoral es todos los que se inscriben para estar ahí, pero ya la lista nominal se hace a partir de las personas que realmente recogieron su credencial para votar. Ah, bien. Puede haber una diferencia, y de hecho la hay. En el caso de la lista nominal estamos en 83.5 millones, es un estimado de ciudadanos. Todavía faltan que definamos algunas observaciones a la lista nominal en estos días, de modo que el número final está por definirse, pero es una estimación de 83.5 millones de mexicanos que podrán ir a las urnas. Y estamos previendo la instalación de 152,000 casillas en todo el país. 152,000. Con 1.251.668 ciudadanos que estén al frente de las casillas atendiéndolas para recibir la votación de los mexicanos. Es una gran movilización ciudadana esa. Es impresionante, es una odisea. Y está ya todo organizado, ya todos los funcionarios electorales ya están designados, ya no hay en ese aspecto nada que cubrir. No, se está todavía en el proceso de organización, son etapas muy diversas. Obviamente, como te comentaba, ya tenemos asegurados más de los ciudadanos que se requieren para cumplir con estas funciones. Y esperemos, por supuesto, una participación copiosa. Me parece que no es negando los derechos como se va a construir una sociedad democrática, más bien tenemos que refrendar nuestro compromiso con el ejercicio de los derechos, y en este caso, pues el derecho al voto es muy importante. Yo espero que los y las mexicanas vayan a votar. Muy bien, déjame nada más tocar un tema que no me puedo aguantar del tema, que es el de los medios de comunicación. Yo sé que hay otro consejero que es básicamente el que ve la parte de medios, pero que es muy complicado para los medios de comunicación también el tema de la equidad en una jornada de campañas como esta, ¿sí? ¿Cómo puedes darle equidad a tantos? ¿Cuántos candidatos hay en total? No sé si hay el número, lo tengas en la memoria,
entre diputados federales, entre gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, es un mundo de candidatos. Bueno, sí son más de 4,000 candidatos en el país hoy por hoy. 4,000. Entre federales y locales, pero hay que poner atención a algo, no todos los 4,000 están en un mismo distrito, claro, o en un solo lugar de cobertura de medios de comunicación. Yo creo que sí hay forma de que puedan ser invitados a expresarse, a difundir lo que están proponiendo en cada medio de comunicación. Y me parece que sí es necesaria la equidad en el país, es algo que ha costado trabajo y los medios de comunicación tienen ahí también un deber, algo que cumplir. ¿Cómo has visto la participación de los medios de comunicación? Bueno, no tengo un diagnóstico documentado en términos generales, pero sí creo que en el país se ha avanzado mucho los últimos años en materia de equidad en la cobertura de los procesos electorales, de las contiendas concretamente. Hacemos, claro que sí, un monitoreo, mes con mes se va informando y creo que si nos comparamos con algunas décadas anteriores, es nada que ver. Impresionante, así es. ¿Sientes un avance importante? Sí, claro. Muy bien. Pues, doctor José Roberto Ruiz Saldaña, el tema es importante, interesante. Simplemente termino con estos datos. Son 300 diputados que vamos a elegir por voto. Hay 200 de estos de representación proporcional que no se logró reducir. ¿Te acuerdas? Todavía en la anterior legislatura se hablaba de reducir, de quitar. Incluso hubo hasta campañas en medios, firmas de miles para reducir el número de diputados pluris, y no se ha logrado todavía este tema. Hay 9 entidades que van a elegir gobernador, que ya hice referencia, 17 entidades en total que van a tener también para diputaciones locales, 16 estados van a elegir ayuntamientos y en el Distrito Federal se van a elegir 16 jefes delegacionales. Ya los gastos, ya hablaremos de los temas de los gastos, que es un dineral también lo que nos cuesta. ¿Qué caro nos cuesta la democracia? Todos los derechos cuestan y yo no diría que este es un costo sino una inversión. Es peor estar en un régimen autoritario, en una dictadura. Sin duda. Sin duda, pero bueno, sí, lo sentimos con tantas carencias que tiene el país y tanto dinero que le invertimos a este tema, ¿no? Es tema para otro programa. Muy bien. Consejero, muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Y a usted que nos ve, yo lo espero en otro programa de Expedientes TVC y desde luego tiene usted la comunicación a través de redes sociales que han aparecido a lo largo de este programa. Lo espero la próxima semana. Gracias.